fin de semana, seguimos informando. Bienvenidos a Telenoticias Dominical. Destacando las noticias nacionales e internacionales. Noticiero TN5 Dominical. Domingos, 6 de la tarde, por Canal 5. El líder. Este lunes inicia la primera fase de la apertura inteligente. En el sector público se asegura que solo el 20% de los empleados de más de una veintena de instituciones participarán en el inicio del proceso de reactivación económica. Médicos llaman a la población a redoblar todas las medidas de bioseguridad para impedir que casos de COVID-19 se disparen con el reinicio paulatino de labores en Honduras. Cardenal Óscar Andrés Rodríguez advierte a testarudos y cabezas duras que pandemia no es una broma. Observatorio de la Violencia de la Universidad sostiene que a pesar del toque de queda, la violencia no para en el país. En los últimos 3 meses ya son 10 los homicidios múltiples y a diario 7 personas fallecen de forma violenta. En noticias internacionales, Panamá registra un nuevo récord en casos y muertes por el coronavirus. El país canalero acumula más de 16,000 contagios y 386 muertes, por lo tanto vuelve a confinamiento. Este es Telenoticias Dominical. Desde los estudios de noticias Televicentro, con Ulises Aguirre y Eunice López. Muy buenas tardes a todos, gracias por acompañarnos este domingo y por preferirnos. Tenemos muchos hechos nacionales e internacionales. Desde ya le invitamos a que se quede con nosotros y precisamente saludamos las señales en directo en este momento. Saludamos a Eddie Quintero, que más adelante vamos a ir con él desde un sector de la capital en temas de construcción. Mientras tanto, Flavio Pavón, vamos con usted hasta el sector de Valle de Ángeles. Lamentablemente continúan los accidentes de tránsito y esta vez con el saldo de personas muertas. Flavio, adelante, buenas tardes. Buenas tardes. Hace 2 minutos en la aldea Chahuitíos, kilómetro 13, que conduce hacia Valle de Ángeles, ocurrió un accidente de tránsito cuando un pick-up fue a impactar contra una vivienda, cuyo resultado dio una persona muerta y 2 heridas. De acuerdo a versiones de los vecinos, el conductor del vehículo pick-up le quitaron el derecho de vía y esto provocó este accidente de tránsito. Medicina forense llegó al reconocimiento legal de esta persona que murió y que, según los mismos testigos, esta persona era el conductor de este vehículo y fue trasladado acá a medicina forense. El tránsito de Valle de Ángeles hacia Tegucigalpa estuvo interrumpido por varios minutos, tomando en cuenta que fue en la calle principal donde ocurrió este accidente, cuyo resultado, como he señalado, una persona muerta y 2 heridas. Yo regreso con ustedes al estudio. Bien, muchísimas gracias, Flavio. Ahora vamos con Eddie Quintero. Ojo a las personas que van a circular a partir de este lunes porque va a estar cerrado una arteria principal aquí en la capital. ¿De qué sector estamos hablando, Eddie? Buenas tardes. Buenas tardes, Eunice. Se trata precisamente de un tramo del Boulevard Juan Pablo II que va desde este semáforo ubicado a la par de Mall Multiplaza, pasando por el Templo San Juan Bosco, el Instituto San Miguel, hasta llegar a la denominada Torre Alianza. ¿Por qué razón? Porque la Alcaldía Municipal del Distrito Central realizará trabajos de suspensión y colocación de vigas en el puente o el paso aéreo que se está construyendo. ¿De qué hora a qué hora va a estar cerrado? Desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y según nos ha manifestado el gerente de movilidad urbana, el ingeniero Aníbal Erler, dependiendo del clima y los avances que se puedan tener mañana, posiblemente en el mismo horario estaría cerrado también el martes. Desde este tramo que decimos que va desde este semáforo, ubicado en este punto, hasta Torre Alianza, pasando frente al Instituto San Miguel y al Templo San Juan Bosco. Hay que tomar en consideración que mañana seguramente habrá mucho más tránsito vehicular, partiendo del hecho que
se reactiva la economía y muchos hondureños, muchos capitalinos particularmente, saldrán a trabajar. Así que deben tomar en consideración, si les corresponde circular por esta zona, deberán buscar vías alternas. Eunice, con usted al estudio. Bueno, y a partir de mañana, como lo decía Eddie Quintero, comienza la apertura inteligente en el país con el propósito de iniciar la reactivación de la economía que se encuentra postergada desde hace 3 meses. Al menos 24 instituciones estatales comenzarán a laborar con el 20% de sus empleados que no estén expuestos al COVID-19. En unas pocas horas, algunos hondureños retomarán las actividades económicas y sociales, siempre y cuando sigan las restricciones de circulación y las medidas de bioseguridad para la reapertura inteligente. Bueno, la Policía Nacional en la apertura inteligente, pues le corresponde primero las operaciones para determinar quién le corresponde salir ese día, así como los salvoconductos. La oficina está trabajando 24 horas seguidas. Las empresas ya la solicitando, también con los equipos de bioseguridad que tiene la institución, apoyar a la Secretaría del Trabajo, hacer operativos, que las empresas estén cumpliendo todas las normas establecidas precisamente en bioseguridad. La reapertura inteligente se divide en 5 fases. En la primera solo se reincorpora el 20% de los empleados en las regiones con alta incidencia de contagio, como el Distrito Central y San Pedro Sula. Las regiones con media incidencia de contagio reintegrarán el 40% y el 60% de trabajadores para los municipios con baja incidencia, excluyendo al personal mayor de 60 años y los que tengan alguna enfermedad crónica. Para el subsecretario en el despacho de salud, la reapertura paulatina tiene el objetivo de supervisar el comportamiento de los hondureños. Que se va a venir haciendo todo despacio para poder ir valorando realmente cómo se está comportando la población, el número de ingresos que estamos teniendo, el número de personas diagnosticadas que se está teniendo de COVID-19. En caso de ser necesario, nosotros podríamos retroceder y es lo que no queremos. Este tiempo nos ha dado el tiempo para prepararnos en los hospitales de que en algún momento no tenían ninguna cama de cuidados intensivos, hoy en día han logrado irse preparando. Para este economista, Honduras urge reactivar la economía, aunque no sea el momento indicado para hacerlo. La apertura, bueno, es conveniente, digamos. Si priorizamos el tema de la salud, yo creo que podríamos, digamos, todavía no hacerlo. Sin embargo, ya sabemos que el costo para muchas familias ya está siendo alto, casi 3 meses sin actividad, sin ingreso, en un país con más del 60% de pobreza. Realmente es casi imposible pensar que se pueda continuar. En esta primera parte queda restringido el transporte público, bares, discotecas, cines, gimnasios, teatros, eventos deportivos, aeropuertos, centros educativos en todos sus niveles y reuniones en casas particulares con más de 10 personas. Por otro lado, el transporte público no será reactivado en esta fase, por lo que el patrono tendrá que proveerlo obligatoriamente a sus empleados. Sandy Gallardo, Telenoticias. Bien, y este es el comunicado si usted se pregunta cuáles son las instituciones que van a estar habilitadas a partir de mañana. Bueno, y como parte de estas disposiciones emanadas de la Mesa de Apertura Inteligente del Gobierno, se ha dispuesto a autorizar la apertura de las siguientes instituciones. Instituciones priorizadas en fase 1, COPECO, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Seguridad, Secretaría de Defensa, la Secretaría de Finanzas, Banprovi, el Banco Central de Honduras, así como el ARSA, el Instituto, el ENP, la Secretaría de Desarrollo Económico, la SAC, la CEDIS, el Instituto de la Propiedad, CONATEL, la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, Banasupro, la ENAC, Administración Aduanera de Honduras, el Instituto Nacional de Migración, así como Aeronáutica Civil, Honducor, el IMA, INJUPEN, la Secretaría de Coordinación General de Gobierno. Estas son las instituciones. Los empleados que se presentarán a trabajar de manera presencial deben ser únicamente el 20% del total de cada institución. En este 20% no se incluye el personal mayor de 60 años, personal que tiene alguna enfermedad crónica como diabetes, hipertensión, enfermedad cardíaca o que ha recibido o está recibiendo tratamiento contra el cáncer, quienes deberán mantenerse realizando trabajo desde sus casas. Se exceptúa de
de estas regulaciones las instituciones que están en la primera línea de combate contra la epidemia. Estamos hablando de la Secretaría de Salud, la Secretaría de Seguridad y COPECO. Cada institución deberá contar con las medidas de bioseguridad y los equipos de protección personal necesarios. Nos quedamos en esta última etapa, en lo que dice este comunicado. Son aproximadamente 20.000 empleados públicos que mañana empiezan a retomar sus labores presenciales, porque muchos de ellos han trabajado desde casa. Lo que la población se pregunta, ¿cuáles serán esas medidas de bioseguridad con las que ellos llegarán a estos establecimientos? Flavio Pavón, con usted. Usted tiene más detalles. Muchas gracias. Y hay mucha preocupación por parte de los empleados públicos, la dirigencia principalmente, porque los trabajadores aún desconocen cuáles son aquellos protocolos de bioseguridad que se han implementado en las diferentes secretarías de Estado. Escuchemos a César Chirinos, que es dirigente del ANDEP. Es preocupante que aún que nos presentamos para el día de mañana con todo el compromiso que tenemos y sobre que es importante darle comienzo a lo que es la apertura económica. Yo creo que somos parte de. Sin embargo, nos preocupa que muchos de nuestros compañeros presentan patologías crónicas y aún hemos visto que no se socializó de completo lo que son los protocolos de bioseguridad. Es más, hemos visto que algunas secretarías no han acondicionado los departamentos. Es más, no tenemos el material de bioseguridad, no tenemos el equipo de bioseguridad. Entonces eso es preocupante y nos han estado llamando a muchos compañeros y eso es parte de lo que nos preocupa porque tenemos problemas de salud mental de algunos compañeros. Recuerde que hemos estado 10 semanas fuera de nuestro lugar de trabajo, sin embargo hay algunos que sí se han activado y yo considero que aún esta semana es necesario seguir haciendo los ensayos correspondientes para que se hagan los protocolos correspondientes, o sea, se socialicen los protocolos, porque muchos ni de los secretarios de Estado ni lo conocen aún. Nosotros hemos estado monitoreando en cada una de las secretarías y esta semana, ya mañana nosotros vamos a ir buscando que cada uno de los compañeros cumplan con las mínimas condiciones requeridas, porque el gobierno debe de garantizar a cabalidad cada una de las medidas que está de manera pronta, igual se le está solicitando a las empresas privadas. Entonces, por tanto, tenemos que hacerlo nosotros los que estamos en la parte del gobierno. Esperan que la socialización de los protocolos de bioseguridad se inicie esta semana. Yo regreso con ustedes. Gracias, Flavio. Eso aquí en la capital, muchas instituciones, pero en la zona norte, la reapertura inteligente del comercio, este es uno de los lugares más afectados con la pandemia del COVID-19. Los representantes de la micro, pequeña y mediana empresa estiman que solo el 20% de 100.000 microempresas y del sector informal podrán reactivar sus funciones, pero a medio vapor. Otras van a estar a la expectativa de cómo va realmente desarrollándose la actividad económica y que también cómo se vaya liberando el transporte, porque si mientras el transporte no hay liberación para que la persona se pueda movilizar, la actividad va a ser siempre baja y esto no va a permitir que muchas empresas que se quieran reactivar puedan sostenerse, ya que los costos de movilización de personal son bastante altos, sumados a los costos de medidas de bioseguridad. Por lo tanto, esperemos cómo se va desarrollando la apertura y dependiendo de las ventas que hayan en las empresas, esto se va a ir fortaleciendo. Con la reapertura, los microempresarios esperan poder optar a programas de gobierno y de ayuda financiera con readecuación de deudas y préstamos para así poder solventar la crisis en este sector que con 500.000 microempresas a nivel nacional generan 2 millones de empleos. Y las autoridades de trabajo han despejado las dudas sobre quiénes son las personas que no serán reintegradas a sus labores presenciales o de oficina, aunque muchas podrán hacer trabajo desde casa. Se señala que los adultos mayores, las mujeres embarazadas y personas con enfermedades autoinmunes deben permanecer en sus hogares por tratarse de grupos vulnerables. La apertura inteligente inicia este 8 de junio para reactivar nuevamente la economía del país. Hay muchos empleados que no deben presentarse a sus puestos de trabajo porque son blanco fácil del COVID-19. Todas las personas que tienen comorbilidades
no podrán ir a trabajar. Estamos hablando de alguien que tenga diabetes, hipertensión, que tenga una enfermedad autoinmune, no pueden presentarse a laboral. Y igual forma, personas que son mayores de 60 años, ¿verdad? Tampoco pueden presentarse a laborar porque corren peligro de su contagio. O sea, recordemos que en este tipo de personas son mucho más vulnerables. Y otro tema que es totalmente trascendental es que nadie puede ir a trabajar si no le aseguran sus medios de bioseguridad. Ante tal disposición, el Foro Nacional de Convergencia avala esta iniciativa porque deben de ser sectores que se tienen que proteger para evitar contagios. Mire, hay algunos sectores que son vulnerables a esta enfermedad. Los adultos mayores, aquellos que tienen patologías crónicas preexistentes como la diabetes y la hipertensión arterial. Esos evidentemente son sectores que tienen que ser sobreprotegidos y la principal medida para brindarles esa protección es que se queden en su casa y, por un lado, ni trabajen ni anden en la calle ante un potencial contagio. Yo creo que también hay otros sectores que son vulnerables y deben ser atendidos. El sector que está siendo golpeado muy fuerte por la pandemia son los locatarios y colaboradores de los mercados de la capital y San Pedro Sula, y ahí hay que hacer un esfuerzo importante por atender. Las autoridades recomiendan a los trabajadores abocarse a un médico que certifique que son parte del grupo de personas que no pueden presentarse a sus labores. Deberá presentar un diagnóstico médico, ¿verdad? Le deberá de presentar un diagnóstico médico al empleador, ¿verdad? Donde efectivamente un doctor calificado le pueda decir cuál es su padecimiento y si está entre estas enfermedades que hemos nombrado. Este lunes la economía hondureña se prepara para la apertura de negocios bajo estrictas medidas de bioseguridad. Isis Ramírez, Telenoticias Dominical. Bueno, ya hablamos de las ciudades donde se presenta un mayor número de casos de coronavirus, San Pedro Sula y aquí en la capital para el caso. Ellos van a esta reapertura inteligente con un 20%, pero para el caso en el departamento de Copán, Ramón Rojas, el porcentaje es mayor porque hay menos casos de COVID-19 según los registros de SINAGER. ¿De qué porcentaje estamos hablando? Buenas tardes, Ramón. Buenas tardes, Eunice López. Amigos televidentes de TN5 Dominical, efectivamente, para entrar en contexto hay que contarles que el 40% será la apertura en la zona del occidente. Estoy con la gobernadora y presidenta de SINAGER, Claudia Yadira Guerra. ¿Cuáles son los negocios que sí y los que no pueden abrir, gobernadora? Buenas tardes. Sí, muy buenas tardes, muchas gracias. Efectivamente, el día de mañana iniciamos lo que es la reapertura de las labores en el sector comercial y aquellas empresas que estaban fuera de las excepciones ya establecidas por el gobierno y por lo que era SINAGER. Lo que no está permitido en este momento es el transporte urbano e interurbano por esta ocasión, las escuelas, todo el sector educativo, de igual manera los bares, las discotecas, los cines y todo aquello que pueda conllevar a que pueda haber un aglutinamiento de más de 10 personas. Los establecimientos comerciales, los comedores, los restaurantes, ¿estos sí pueden abrir ya desde mañana? Todo eso está dentro de cada uno de los sectores comerciales que pueden ser reaperturados y que de una u otra manera tendrán que someterse a cada una de las estratificaciones que se ha establecido. Para la región 1, que tenemos 20 municipios, ellos van a iniciar con el 60% de su fuerza laboral. Para la región 2, que comprende los municipios de Santa Rosa y Copán Ruinas, estarían iniciando con un 40%, y para la región 3, que es el municipio de Nueva Arcadia, darán inicio con un 20% de su fuerza laboral. Correcto, es decir que los 23 municipios inician actividades comerciales mañana. En los 23 municipios hemos estado trabajando en el marco del Plan Nacional de Reactivación Económica. Hemos estado trabajando con cada uno de los comités municipales de emergencia. También nos ha estado apoyando fuertemente la Secretaría de Medio Ambiente para poder dar lineamientos en base a lo que es la reapertura del departamento y hacerlo de una manera ordenada, disciplinada y que nos permita, ante todo,
garantizar que podemos seguir teniendo la sostenibilidad de este proceso que se ha venido iniciando desde el mes de marzo. Si me repite rápidamente, ¿quiénes no pueden abrir? Bueno, estamos hablando del transporte, estamos hablando de lo que es los cines, los bares, las discotecas, de los centros educativos. En este momento todavía no están autorizados para poder reaperturar. Bien, muchas gracias, muy amable. La presidenta de SINAJER en el departamento de Copán y gobernadora también de esta zona, Claudia Yadira Guerra, hablándonos sobre la reapertura del sector económico mañana aquí en el departamento de Copán. Con este informe, Eunice, amigos televidentes, yo retorno a la capital de la República. Buenas tardes. Gracias, Ramón, por todos los detalles. Y del occidente a la zona norte del país, porque en la ciudad de La Ceiba todo está listo para la reapertura inteligente de negocios. Aquí se le está pidiendo a los dueños de negocios, así como comercios, obedecer estrictamente las medidas de bioseguridad, ya que la policía asegura supervisará el cumplimiento de las mismas. Este día las calles del centro de la ciudad de La Ceiba lucían completamente vacías, los negocios cerrados. Todo lo contrario estará sucediendo mañana cuando se reactiva una buena parte de la economía. El presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Atlántida, ingeniero Raúl Ponce, hace un llamado a todos los dueños de negocios para que sean obedientes con todas las medidas de bioseguridad. Un llamado a todos los dueños de negocios, a los MIPYMES, ¿verdad? Aquellas personas que se han venido trabajando en sus esquemas de bioseguridad en cada uno de sus locales, establecimientos, pues que seamos obedientes, ¿verdad? Que seamos prudentes, que manejemos todas las medidas así como se nos han enseñado y podamos tener esa oportunidad de abrir, de la reapertura en el tema económico. Pues sabemos que en el tema de La Ceiba es un 20%, pero es un 20% que tenemos que cuidarlo para poder optar al otro porcentaje de apertura. Los operativos policiales serán intensos, así lo manifiesta el clase 3 Marco Antonio López. Exactamente, porque recordemos que hay un comunicado en el cual pues la policía supervisará, controlará y aplicará la norma establecida conforme a los artículos, el artículo 186 o el 9819. Para que esta reactivación económica tenga éxito, son 3 pilares que tienen que estar unidos: pueblo, gobierno y empresarios. Desde La Ceiba, Raúl Núñez, Telenoticias Dominical. El cardenal Óscar Andrés Rodríguez volvió a cuestionar a quienes no creen lo que está ocurriendo en el país con respecto a la pandemia del COVID-19. Testarudos y cabezas duras son quienes no entienden que la pandemia no es una broma. Así los ha catalogado el jerarca de la Iglesia Católica. Qué triste que después de la resurrección de Jesús pueda haber tantos que se llaman cristianos que son testarudos, de cabeza dura. Y ante esta pandemia, ¿cuántos todavía no entienden que esto no es una broma? Y si va subiendo el número de los que fallecen, tristemente, es un mensaje. No debemos ser de cabeza dura ni testarudos. Debemos seguir estas indicaciones que dan los médicos para que no siga aumentando el número de los fallecidos. Esos lugares oscuros de la cabeza dura quieren ser iluminados por la luz del Espíritu Santo. Bueno, muchos se preguntan cómo estarán las condiciones del tiempo para esta segunda semana del mes de junio. Eddie Quintero, buenas tardes. Gracias, Eunice. Las lluvias van a continuar sobre el territorio nacional. Acaba de suceder un accidente acá. Bueno, van a continuar las lluvias sobre el territorio nacional particularmente en la zona centro, sur, suroriente, de acuerdo a el pronosticador de turno del Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos CENAO de Copeco, don Oscar Lagos. Lo escuchamos. La proyección del tiempo actualizada para las próximas horas, encontramos de que tenemos altas probabilidades de que se presenten lluvias y chubascos leves en la mayor parte del país.
Sin embargo, esperamos de que estas condiciones lluviosas se continúen experimentando con mayor intensidad sobre algunas áreas de la región sur, sobre el suroriente y sobre la región central. Esto obedece a que es producto de que tenemos una confluencia de vientos orientada desde el noroccidente hasta el suroriente. Así que esta es la información meteorológica más importante que tengo hasta el momento. Bien, es el pronosticador de turno de Senaos de Copeco, don Oscar Lagos. Bueno, rápidamente le cuento, Eunice, mientras hacíamos el despacho, un ciclista que va en dirección hacia la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, muy cerca de donde nos encontramos, sufrió una caída y eso fue lo que nos desconcentró, pero nada grave, ya él continúa su trayecto hacia su destino. Volvemos al estudio. Bueno, el Palacio de los Deportes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras ya alberga a los primeros 8 pacientes positivos de COVID-19 que fueron trasladados en los últimos días desde el Hospital María, San Felipe y el Tórax. El estado de estas personas es estable, afirman las autoridades, y en los próximos días ingresarán más pacientes. De otros centros hospitalarios, ya como lo ha explicado la doctora Batres, y están siendo atendidos en nuestras instalaciones. ¿Esta semana se espera que lleguen más pacientes? Sí, desde que el Palacio ya ha sido abierto como centro COVID y entra en funcionamiento, se está a la espera del ingreso de más pacientes, lógicamente que deben y tienen que ser remitidos por un centro hospitalario, no es que cualquiera puede llegar. Dubón afirma que el Palacio de los Deportes tiene capacidad para 130 pacientes en estado leve o indeterminado. Bueno, el gremio médico se ha pronunciado sobre la apertura inteligente de la economía a partir de mañana y hace un llamado a los comerciantes y a la población en general a ser responsables para evitar un alza en los casos de COVID-19 que podría colapsar el sistema sanitario en el territorio hondureño. Hay que tener control y hay que tener orden. Si usted no contribuye al orden y no pide la identidad, ve a la persona como un cliente, como una venta, y no somos exigentes al momento de esto, que solo el 20% de la población salga a trabajar, en 2 semanas, cuando vengan los múltiples contagios, nos van a volver a cerrar, situación que está aconteciendo en Panamá. Panamá, un país que hacía más de 1.500 pruebas diarias, esta semana abrieron y ha sido la cantidad de reinfectados tan grandes que obligó al gobierno panameño a que este lunes los vuelven a encerrar. Umaña manifestó que por lo pronto el Instituto Hondureño de Seguridad Social de la zona norte está abastecido de los insumos necesarios para seguir combatiendo el virus y que próximamente se habilitará un espacio con unas 150 camas. Y se nos pidió colaboración para, desde el punto de... En las últimas horas se ha confirmado que la ex secretaria de Salud Pública y expresidenta del Colegio Médico de Honduras y reconocida infectóloga, Elsa Yolanda Palou, ha sido confirmada por COVID-19 y que la misma se encuentra ingresada en un centro asistencial de la capital. Ha trascendido que además de la doctora Palou, hay 3 galenos más que han sido contagiados con el COVID-19. La familia de la lideresa nacionalista Nora de Melgar ha aclarado que el estado de salud de la ex primera dama de la nación es estable luego que trascendiera que en las redes sociales el fallecimiento de la misma. La familia Melgar Gúnera agradece las muestras de solidaridad y cariño hacia la también ex alcaldesa del Distrito Central. Al regresar tenemos detalles acerca de, pese al toque de queda, siguen registrando femicidios en el país. En el balance policial de la zona centro del país, mejor dicho, 2 mujeres murieron de manera violenta durante este fin de semana aquí en la capital. De varias puñaladas matan a Gladys Ferreira, de 24 años de edad, quien laboraba en la alcaldía municipal del Distrito Central, como parte de la cuadrilla de aseo. El hecho se registró en la colonia Campo Cielo. En la colonia Villa Cristina de la capital se notificó el hallazgo del cuerpo de una fémina, donde los agentes de la Dirección Policial de Investigaciones contabilizaron 12 casquillos de bala en la escena del crimen. Preliminarmente se informó que la víctima fue raptada de su casa por desconocidos y fue ejecutada en la colonia en mención.
De varios impactos de bala matan a un hombre entre 25 y 30 años de edad. El hecho se registró en el sector de El Chimbo, Santa Lucía, departamento de Francisco Morazán. El joven no fue identificado debido a que no portaba documentos personales. Los bomberos de La Esperanza en Tibucá recuperaron anoche el cuerpo de Ever Edilio Martínez Domínguez, de 26 años de edad, quien se ahogó en las aguas del río Chinacla, en la comunidad de Las Pilas del municipio de Chinacla, departamento de La Paz. Según información preliminar de las autoridades, él andaba en actividades de pesca. En la colonia Las Ayestas de Comayagüela se encontró el cuerpo de una persona, quien según informe preliminar de las autoridades se suicidó. Es asfixia por ahorcamiento. A partir de este lunes habrá mayor resguardo de las fuerzas del orden con el reinicio comercial y el circulante del 14º mes de salario. Estaremos verificando e inspeccionando las áreas que sean habilitadas, algunas áreas comerciales, zonas bancarias que siempre mantenemos presencia y lógicamente vigilando los mercados mayoreos, evitando que haya concentraciones masivas de personas. Esto en aplicación a todas las medidas de bioseguridad. Pero de igual manera también recordemos que esta semana que se aproxima ya va a haber un circulante de dinero, que es el 14º mes de salario. Estaremos redoblando los esfuerzos en materia de seguridad, instalando dispositivos en zonas bancarias, a inmediaciones de estas zonas, también algunos mercados. Y en el balance de la zona norte del país matan a un empleado de una compañía bananera en la aldea El Paraíso, La Lima, Cortés, y detienen a supuestos pandilleros en posesión de dinero en efectivo, así como drogas. Un hombre fue asesinado la madrugada del sábado en la aldea El Paraíso, ubicada en los campos bananeros del municipio de La Lima. La víctima, Adalid Hernández, de 37 años, trabajaba en la tela y según familiares su cuerpo fue descubierto en la mañana tras que vecinos alertaran de una balacera. Hasta los momentos se desconoce el móvil. Un comerciante cholomeño murió en un centro asistencial privado de San Pedro Sula tras sufrir un atentado la noche del sábado frente a su negocio y vivienda en la colonia San Carlos de Choloma. De acuerdo a testigos, el occiso Jairo Ali Vega, de 46 años, fue atacado a balazos por dos jóvenes que huyeron en bicicleta. En enero del presente año, mediante allanamiento a su negocio, la víctima había sido remitida por portación ilegal de armas y lavado de activos. Con una suma de 36.000 lempiras y 45 puntas de cocaína, la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas capturó en Baracoa, Cortés, a Edwin Edgardo Canales, de 37 años, presunto miembro de la MS-13, conocido con el alias de El Pelón. Agentes de inteligencia informaron que este sujeto tenía 6 años de pertenecer a esta organización criminal, donde intimidaba a comerciantes de la zona. En el sector de Lomas del Carmen, la policía capturó a un joven de 24 años, supuesto integrante de la banda de los Aguacates, el cual es señalado como distribuidor de drogas en el sector. Al momento de la detención se le decomisó supuesta marihuana, cocaína, así como dinero en efectivo. Maylin Coto, Telenoticias Dominicana. Nos vamos, gracias por habernos acompañado, muchas bendiciones, si Dios lo permite será el próximo domingo.